Acudí a recibir un tratamiento de masajes. Sin embargo, lo que recibí superó con creces mis expectativas. Recibí un masaje que me ayudó a relajarme completamente. Comprendes a lo que me refiero, ¿cierto? Sí, esos masajes que te dejan una sensación de bienestar total. Jamás antes me había pasado algo así. Resultó ser una vivencia increíble. Y debo confesar que lo pasé muy bien. Jamás pensé que llegaría el día en que me sentiría tan sola, aún estando acompañada. No quiero que se haga una interpretación equivocada. Marcos, mi esposo, es una persona increíble. Siempre se destacó por su atención a los detalles, su afecto y, ante todo, su gran sentido de responsabilidad. Sin embargo, debo admitir que había algo que me hacía falta. Y ese elemento no consistía en una prenda de vestir, ni en una joya costosa. Justo lo que me faltaba. Lo que más anhelaba era que me prestaras atención. Su total dedicación y concentración, especialmente durante las noches. Esa forma de cuidado que se brinda cuando se anhela sentir que, al final de una jornada extenuante, alguien te observa con ojos de admiración femenina. Una mujer que despierta pasiones. Sin embargo, parece que esa no era la percepción que tenía de mí. Al principio, cuando comencé a experimentar estas sensaciones, no le di importancia. Consideré que quizás se trata simplemente de una fase. Efectivamente, al comienzo, todo resultó maravilloso. Cuando Marcos y yo nos encontramos por primera vez, pasábamos todo el día juntos disfrutando de nuestra compañía. Las charlas se desarrollaban con naturalidad. Los planes para el fin de semana eran una sucesión de emocionantes experiencias, y las noches rebosaban de intensidad. Con el transcurrir del tiempo, esa pasión se fue extinguiendo. El primer signo de que algo no iba bien se manifestó con un leve susurro. Así es, apenas duró un instante. Mientras me encontraba cocinando la cena, percibí un suspiro. No se trataba de un suspiro tranquilo, para nada. Se trataba de un suspiro lleno de fatiga, de extenuación. Me di cuenta de que debía de estar exhausto y que lo mejor para él era descansar. Sin embargo, después vinieron las justificaciones. A pesar de mi usual comprensión, en ese instante comencé a cuestionar la situación. Por favor, no saquen conclusiones equivocadas. Me siento exhausto, cariño. La jornada laboral de hoy fue realmente agotadora. Está bien, lo he aceptado. Tenía sentido. Tras todo, él había dedicado mucho esfuerzo en su trabajo, y yo comprendía el peso de días extenuantes y llenos de tensión. Sin embargo, esa justificación empezó a ser algo recurrente. Hoy me siento cansado, cariño. Posterguemos esto hasta el día siguiente. ¿Por qué no disfrutamos de una película y luego descansamos? Cada día, esas palabras resonaban en mis oídos. Cada noche, cuando él se preparaba para dormir, yo permanecía acostada, observando el techo, cuestionándome si él recuperaría esa pasión en algún momento. Esa aspiración que me hacía sentir única. Las semanas y los meses transcurrieron, convirtiendo lo que inicialmente era una fase sencilla en una rutina establecida. Notaba que algo no iba bien, pero no sabía cómo expresarlo sin dar la impresión de ser una mujer exigente o irritante. Al final, también experimentaba jornadas extenuantes y situaciones que me generaban inquietud. En ocasiones me planteaba si el problema era conmigo. Quizás tengo expectativas muy elevadas. Sin embargo, en el fondo, tenía la certeza de que no se trataba de eso. No deseaba que la llama entre nosotros se extinguiera. ¿Por qué razón todo debía ser tan aburrido y repetitivo? Requería un poco de entretenimiento, de improvisación, de diversión. Buscaba divertirme, experimentar atracción y despertar deseo en los demás. Sin embargo, no ocurría. Una noche, mientras Marco caía en un profundo sueño rápidamente, como era su costumbre,
Yo permanecí despierta, observando el techo, y una pregunta no dejaba de rondar mi mente. ¿Qué fue lo que me sucedió? ¿Cómo es que todo se ha vuelto tan monótono? Al principio, experimentaba incomodidad ante esos pensamientos, como si estuviera siendo desleal a algo. Conforme transcurrían los días, se volvía imposible hacer caso omiso de ello. Sentía la necesidad de algo en mi cuerpo. Deseaba que volviera a Pursiar a mirarme como lo hacía antes. ¿Qué deseas que te diga? No tengo idea. Algo sencillo. Un detalle. Una mirada que me demostrara que él aún me percibía como la mujer que conquistó. En ese momento, él descansaba a mi lado, mientras yo permanecía despierta, con anhelos sin cumplir. ¿Cuál es la acción que debo llevar a cabo? Esa noche me cuestioné a mí misma. Las respuestas no resultaron comprensibles. Había probado todas las opciones posibles, desde elegir atuendos más sugerentes, observándome detenidamente en el espejo y sintiéndome radiante, hasta ambientar con música la situación. Sin embargo, no había manera. Durante la cena, le cuestioné a Marcos sobre su situación actual. ¿Qué es lo único que te apetece hacer constantemente? Mostró una reacción convencional al fruncir el ceño y poner una expresión de incomodidad, como si no captara claramente el tema de la conversación. Cariño, el trabajo me está consumiendo por completo. Al llegar a mi hogar, mi mayor anhelo es poder descansar, ya que me siento completamente exhausto. Aunque habló con amabilidad, su actitud se percibía distante. Era evidente que no comprendía la ausencia que experimentaba. Sin embargo, yo requería algo adicional. Buscaba algo más que simplemente que lo entendieran. Buscaba emoción. Yo también tengo un empleo, Marcos. También experimento fatiga. Sin embargo, mencioné que había algo que necesitaba, procurando no parecer demasiado duro. Su mirada se posó en mí, con ese gesto característico que reflejaba su agotamiento. Recibí un roce en la mano, pero su acción no cumplió mis expectativas. No se trató de una muestra de amor apasionado, sino de compasión. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo de mayor envergadura en juego. No se trataba únicamente de la fatiga. Había algo que se había extinguido en nuestra conexión. El anhelo. El anhelo que avivaba la chispa de nuestra relación. Durante esa noche, permanecí despierta observando a Marcos dormir, cuestionándome sobre cómo lograr captar su interés nuevamente. ¿Qué necesitaría para que él me percibiera de la misma manera que lo hacía antes? ¿Cuáles acciones debo emprender para aumentar mi atractivo y revitalizar esa faceta de nuestra relación que parecía descuidada? Desconocía la situación, sin embargo, estaba decidida a descubrir la verdad. Era necesario que algo experimentara un cambio. No pensaba aguardar por más tiempo. También ansiaba entretenimiento, adrenalina y fervor. En esta ocasión opté por no aguardar a que él tomara la iniciativa. En aquella noche, mientras giraba en la cama, mi mente se pobló de pensamientos que fluían. Una ráfaga de creatividad me sacó por completo del letargo. Una idea tan sencilla, pero a la vez tan impactante, que logró arrancarme una sonrisa, aunque con un toque travieso. ¿Qué tal si lo que requería no era simplemente solicitar mayor dedicación o intensidad? ¿Y qué tal si lo que realmente se necesitaba era que Marcos pusiera atención en mí? Así es. Eso era lo que me hacía falta. La expresión en los ojos, esa mirada profunda de pasión que de alguna manera parecía haberse extinguido. Quizás, solo quizás, al despertar su envidia y sacarlo de su rutina, lograré captar su atención de la misma forma que lo hacía anteriormente. Por supuesto, no pensaba ser tan evidente. No me caracterizo por actuar sin reflexionar ante la primera emoción. Claro que estaba al tanto. Necesitaba lograr que comprendiera lo que me estaba haciendo falta, lo que realmente merecía. Al final,
El amor es un juego que tiene sus propias normas, ¿verdad? No pensaba quedarme inmóvil mientras las oportunidades se esfumaban en la monotonía del día a día. Tenía que encontrar una manera de reavivar esa pasión. Se me ocurrió la idea. Tenía planeado visitar un centro de bienestar. Así lo haría. Estaba a punto de disfrutar de un masaje completo, de esos que te hacen sentir consentida, mimada y, sobre todo, atendida por manos desconocidas. Pero la cuestión no era únicamente experimentar tranquilidad o ser mimada. Mi propósito no se limitaba hasta eso. Deseaba sentir una conexión especial con otra persona. Quería sentirme apreciada y valorada nuevamente, aunque fuera por un breve instante, aunque fuera solo con un suave masaje en mis manos, algo que me hiciera sentir femenina. En ocasiones, no basta con escuchar palabras que elogien nuestra valía, sino experimentarla a través de gestos y caricias que resalten nuestra feminidad y atractivo. Sé que puede sonar egoísta, pero ¿no es cierto que todos anhelamos ser reconocidos y anhelados? Marcos, de repente, dejó de mirarme con los mismos ojos. En caso de no hallar lo que precisaba con él, lo buscaría en otra parte. Si con esto lograba que él reflexionara sobre nuestra relación, estaría satisfecha. Después de todo, ¿quién sino yo misma para proveerme con lo que requería? Al día siguiente me dirigí al spa. Opté por uno de los establecimientos más destacados en la localidad, reconocido por su excelente reputación. Según las reseñas, los terapeutas son hábiles en proporcionar una sensación de tranquilidad y, además, en hacerte sentir única. Mi piel anhelaba con fervor ese tipo de cuidado. La idea de recibir un masaje profesional me resultaba reconfortante, con un equilibrio entre suavidad y un toque de intimidad. Generaba en mí una sensación de emoción. Buscaba sentirme atendida y estaba segura de que esa sesión de masajes podría ser la solución a lo que necesitaba. Al llegar, el sitio presentaba una atmósfera apacible, con una iluminación suave y una fragancia agradable que impregnaba todo el lugar. El joven que estaba en la recepción me recibió con una sonrisa cálida y unos ojos llenos de curiosidad, lo que me hizo sentir acogida desde el primer momento. Me preguntó cómo podía asistirle, al mismo tiempo que me ofrecía un vaso con agua fresca. Me di cuenta de lo considerado que era, pero no permití que mi mente se llenara de pensamientos descontrolados. No, eso no era lo que estaba buscando, al menos no en esa ocasión. Expresé mi deseo de recibir un masaje completo con calma, aunque por dentro sentía una tensión que no desaparecía. Dudaba de si mis acciones eran las adecuadas, pero en ese momento dejé de preocuparme por ello. Era indispensable para mí. Entendido, señora. Le voy a designar a Alejandro, quien es nuestro masajista más destacado. El recepcionista preguntó si estaba de acuerdo mientras dirigía su mirada hacia la puerta que se estaba abriendo. A pesar de tener algunas incertidumbres, me esforcé por no demostrarlo. Por supuesto, suponía que me lo encargarían por algún motivo. ¿Quién podría superarlo? ¿Podría ser él la persona que me proporcionaría lo que requería? Asentí en silencio. A medida que me acercaba a la sala de masajes, sentía cómo crecía mi emoción. En ese lugar se encontraba Alejandro. Elevado, con una mirada intensa que rápidamente me examinó de arriba abajo, y esa actitud de experticia que, de cierta forma, me hizo percibir que era una cliente destacada. Un profesional consumado en su campo. Experimenté cierta vergüenza, a pesar de mis esfuerzos por disimularlo. El tema no era ese. No era cuestión de mostrar vulnerabilidad, sino de permitirme fluir con lo que estaba por ocurrir. «Saludos vespertinos». Con una voz apacible y serena, expresó: «Estoy disponible para brindarle un masaje que le proporcionará una sensación de renovación». La tranquilidad y confianza que transmitía su tono
Me provocaron sensaciones, aunque opté por no darle muchas vueltas. Mi deseo era que él no se diera cuenta de lo nervioso que estaba. Solo buscaba disfrutar de un masaje, recibir caricias y experimentar lo que ya no tenía en mi hogar. Comenzó de manera suave el masaje. Al inicio sus manos transmitían firmeza y calma al deslizarse por mi espalda, aplicando presión en los puntos donde se concentraban las tensiones diarias. Mientras sus manos se desplazaban, mi cuerpo comenzaba a sentir calma, pero algo más estaba ocurriendo a la vez. Despertaba en mi interior algo que había permanecido inactivo durante un largo periodo. La manera en que sus manos entraban en contacto con mi piel, con un enfoque experto pero al mismo tiempo tan cercano, me hizo comprender lo imprescindible que era para mí recibir este tipo de cuidado. Cada vez que me movía, percibía un murmullo que me recordaba que en mi interior aún había algo digno de ser observado, anhelado, acariciado. No tenía intención de enamorarme de él en absoluto. Solo anhelaba experimentar una sensación de singularidad, de ser anhelada. Hacía mucho tiempo que no vivía esa experiencia. Mientras seguía con el masaje, percibía cómo mi mente se desligaba de las inquietudes, del descuido de Marcos. En ese instante, me encontraba en el centro de mi relato personal, la mujer digna de ser elogiada, acariciada, consentida. A pesar de ser consciente de que se trataba solo de un masaje, de un gesto sencillo con las manos, esa leve sensación que experimentaba en mi piel me hizo tomar conciencia de que, a pesar de las imperfecciones, aún era capaz de deleitarme con el goce. Tumbada en la camilla, envuelta en las delicadas sábanas, experimenté una intensa sensación al sentir las manos de Alejandro recorriendo mi cuerpo. Al principio la sesión de masaje transcurría de manera convencional, como de costumbre, hasta que algo inesperado sucedió. A pesar de su enfoque profesional, su trato tenía un toque cercano, algo que iba más allá de simplemente brindar un servicio. De repente, percibí un cambio en la forma en que acariciaba mi piel. Sus caricias se tornaron traviesas. Cada contacto, cada gesto, daba la impresión de ser a propósito, como si estuviera jugando conmigo. Traté de mantener la serenidad, dominar mis pensamientos y emociones. Sin embargo, algo en mi interior reaccionó de forma inesperada. El masaje no era solo para relajar los músculos. No, existía algo adicional. Al sentir sus manos acercarse a mi cuello y rozar casi mi nuca, experimenté un hormigueo que recorrió toda mi espalda. Alejandro preguntó si me encontraba a gusto con una voz suave que, sin embargo, me puso nerviosa. Posiblemente su tono contenía algo más que mera profesionalidad. Contesté con un susurro, un «sí, perfecto», percibiendo la sutil vibración de mis palabras. Sin embargo, ¿cuál era la razón de mi gran nerviosismo? Al final, únicamente me estaban dando un tratamiento de relajación. No obstante, la temperatura en la habitación empezó a aumentar. Los golpes de Alejandro se prolongaron, se intensificaron, y en cada uno de ellos, algo dentro de mí cobraba vida. La manera en que sus manos recorrían mi espalda, deslizándose suavemente sobre mis hombros, me brindó una atención especial que no había sentido en mucho tiempo. La tensión que se había ido acumulando durante semanas parecía disiparse, aunque la sensación de ser observada y deseada persistía. Él comentó sobre la rigidez de tu espalda mientras se acercaba más. Me di cuenta de que no se trataba únicamente de una observación en el ámbito laboral, sino de un comentario de carácter personal. Casi como si estuviese gozando del instante, al igual que yo. Me ruboricé al percatarme de que disfrutaba de su cercanía. Disfrutaba de la manera en que me observaba, cómo sus dedos se detenían en ciertos lugares, como si deseara extender el contacto más allá de lo debido. Y para mi asombro, no deseaba que se detuviera. Lo que menos quería era que todo esto se convirtiera en una mera actividad habitual de spa. De repente, sus manos se deslizaron por mi cintura.
Demostraba una firmeza notable, al mismo tiempo que mantenía un tacto delicado. Mi organismo respondió sin posibilidad de controlar la situación. De repente, mis músculos se contrajeron sin control y empecé a respirar más rápido. ¿Cuál era la razón de mi estado emocional? Ya había experimentado antes el contacto de un hombre en mi cuerpo. Sin embargo, la manera en que Alejandro lo hacía, combinando destreza con una cercanía casi imperceptible, me estaba enloqueciendo. Conforme el masaje continuaba, mi mente comenzaba a considerar si acaso estaba arriesgándome demasiado. Sin embargo, ¿no era precisamente eso lo que estaba buscando? Buscaba algo que despertara mi feminidad, algo que me hiciera sentir atractiva. ¿Estás interesado en recibir un masaje más detallado? Me hizo una pregunta con una voz que parecía un susurro travieso, con un tono que no pude pasar por alto. ¿La propuesta era de carácter profesional? ¿Hay algo adicional que desee agregar? Me di cuenta de que tu pregunta no era ingenua. Era evidente en su manera de hablar que estaba probando sus límites. Quizá, al igual que yo, percibía esa atmósfera cargada, esa incomodidad que existía entre nosotros. Claro, contesté de inmediato, sin dudarlo. Se sentía como si se dejara llevar por la corriente, por la urgencia de encontrar satisfacción y sentirse anhelada. No tenía intención de encontrar algo más que este instante, esta conexión. Sin embargo, una voz interna me sugería que participar en la dinámica podría resultar entretenido. Al final, un poco de entretenimiento siempre es bienvenido, ¿no es cierto? La presión se incrementó y la situación se volvía más emocionante. Cada vez que sus dedos rozaban mi piel, me sentía cada vez más desprotegida, más frágil. A pesar de todo, no podía evitar gozarlo. Mientras seguía con el masaje, sus manos se desplazaban con una suavidad que no solo aliviaba la tensión de mis músculos, sino que generaba una sensación peculiar en mi ser. Su cercanía física a mi espalda, la manera en que se inclinaba hacia mí, permitiéndome percibir su respiración, generaba en mí una sensación de confort mezclada con otros sentimientos. Cercano a mi oído, susurró lo mucho que disfrutaba viéndome relajarme. El susurro, tan próximo y lleno de una sugerencia delicada, provocó un escalofrío en mí. Mi organismo respondía de forma involuntaria, y en ese momento me percaté de que había perdido por entero el motivo de mi presencia en ese lugar. No solo me encontraba disfrutando de un masaje, sino que también buscaba reducir la tensión que me agobiaba. En aquel instante, mi anhelo era recibir la atención que tanto había anhelado. Alejandro, con su habilidad innata y la vitalidad que parecía irradiar, me estaba proporcionando exactamente eso. Una vez más, preguntó: ¿te agrada? Con una sonrisa que se percibía en su tono de voz. Me di cuenta de que era un juego. Mientras él se entretenía con un juego, opté por unirme a la diversión por alguna razón desconocida. Tenía curiosidad por explorar los límites, por descubrir la distancia a la que esa tensión podría llevarnos. Al final, resultó ser justo lo que estaba buscando. Expresé mi agrado con un tono más suave, casi como si estuviera susurrando al oído, manteniendo la tensión que se había formado entre los dos. De pronto, modificó su posición corporal y la orientación de sus manos. En ese momento, sus dedos recorrían suavemente la zona inferior de mi espalda, descendiendo hasta mi cintura, acariciando zonas que no solo me brindaban calma, sino que también despertaban una sensación placentera en mí. No se trató únicamente del masaje, sino de cómo sus dedos se detenían en puntos específicos, la manera en que se aseguraba de que cada contacto, cada presión, me brindara algo más que una mera sensación corporal. Estaba experimentando algo de mayor profundidad. A pesar de ser consciente de la necesidad de actuar con precaución,
Encontraba placer en la interacción, en ese juego delicado que se daba entre lo laboral y lo íntimo. Me asombré al notar lo sencillo que resultaba para mí permitirme fluir. Sin embargo, eso era precisamente lo que anhelaba, lo que requería: ser reconocida, ser anhelada. Alejandro me estaba proporcionando precisamente eso. Era consciente de que esa situación no perduraría, pero por primera vez en bastante tiempo, experimentaba una sensación de ser tomada en cuenta. Experimentaba una sensación de valoración y atracción, no proveniente de mi pareja, sino de alguien que, de alguna manera, estaba consiguiendo algo que parecía inalcanzable: hacerme sentir plena, especial y seductora. La sesión de masaje siguió adelante, pero en este momento, la situación se volvió aún más emocionante. ¿Comprendes a qué me refiero, cierto? Lo que en un principio era solo la búsqueda de reconocimiento, se había transformado en algo más arriesgado, más apasionado. A pesar de no estar segura de si era el comienzo de algo más o simplemente una aventura, opté por gozar plenamente de cada instante, de cada contacto, de cada susurro que se deslizaba de mis labios. Al final, era precisamente eso lo que había anhelado: la atención de un hombre, el deseo, un juego al que estaba dispuesta a continuar participando. En ese momento preciso, el juego era exactamente lo que requería.